Ay, ay, ay. ¿Qué ganas de hacer así? Y cambiar todo este piso gastado. Y como siempre tenemos una idea para solucionarlo en un abrir y cerrar de ojos, porque tenemos un piso vinílico que es adhesivo. Sí, se pega, sin necesidad de ningún tipo de montaje. Vamos, que se los muestro. Cada palmeta de este piso vinílico adhesivo de Holztec mide 91 centímetros de largo, 15 de ancho y 1,5 de espesor. Tiene este papel que protege el adhesivo por una de sus caras, lo que hace la instalación muchísimo más fácil. Además, es resistente a la humedad y a los rayos UV. Nosotros lo vamos a instalar sobre este piso flotante que ya está desgastado. No es necesario cambiarlo, lo vamos a pegar encima. Lo más importante es que tiene que estar muy limpio, libre de cera. Y también lo podríamos pegar sobre radier o cerámica. Si el piso es poroso, como un radier, es mejor aplicar antes un promotor de adherencia. Y si tiene junturas muy marcadas, como en la cerámica, es mejor rellenarlas con una masilla acrílica para que no se traspase ninguna marca. Tenemos claro que la instalación la vamos a empezar desde esta esquina avanzando hacia la salida del departamento. Las palmetas van a quedar en el sentido del ventanal por donde entra la luz. Eso va a ayudar a resaltar su diseño. Así que ahora vamos a planificar los cortes. Comenzaremos la primera hilera solo con palmetas enteras hasta llegar al borde. Antes de instalar cada palmeta vamos pasando un paño para sacar cualquier mugre o polvo que haya caído. Sacamos el papel protector del adhesivo y la pegamos, haciendo un poco de presión con el mismo paño. La siguiente hilera la comenzaremos con una palmeta cortada a la mitad, es decir, a 45,5 centímetros. Con eso generaremos el traslape. Se corta muy fácil, solo con cuchillo cartonero y una regla metálica. Durante la instalación, mezcla las tablas de las distintas cajas por si existiera una pequeña diferencia en las tonalidades. Este piso se puede instalar en interior, en cocina, baño, dormitorio. Es muy resistente a los rayones, por lo que quedará muy bien en este pasillo de la entrada y en el living. En el sector de las puertas, por el roce que producen, se recomienda poner una pieza completa sin uniones. Para poder cortar después la forma de los marcos, simplemente traspasamos las medidas a la palmeta. Si quieres saber más sobre los materiales que estamos usando, recuerda que puedes consultar al asesor virtual en la app y en soymac.com. Ahí nos puedes preguntar por WhatsApp o videollamada y te responderemos de inmediato. Nuestros asesores tienen las respuestas que tu casa necesita. Una vez que tenemos instalado todo el piso, vamos a sellar todos los bordes con una pasta acrílica para evitar que entre polvo que vaya debilitando la adherencia de los pisos. Lo aplicamos con pistola calafetera, repasando después con una herramienta para silicona que alisa y ayuda a que entre bien en los espacios. Los restos se limpian con un paño húmedo. Para terminar, vamos a instalar los guardapolvos que en las esquinas tienen corte en 45 grados para que calcen sin ningún problema. Y para fijarlos, vamos a ocupar un buen adhesivo multiuso Topex. Se aplica un cordón de adhesivo por el reverso y se va completando el perímetro haciendo presión algunos segundos para asegurar el agarre.
les parece? Un tremendo cambio en pocos pasos, en el living y en el pasillo. Y como es vinílico, se puede ocupar en cocinas, en baños y en dormitorios. La verdad es que estamos felices con el resultado. ¿Y a ustedes les gustó? Déjenlo en los comentarios del canal del Hágalo Usted Mismo en YouTube. Y si no se han suscrito, háganlo ahora para que reciban más contenido como este todas las semanas. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Todo esto lo puedes encontrar en tienda Sodimac, nuestra app y en sodimac.com.